Hola, buenos días. Mi nombre es Puy Barral Juez y me diagnosticaron trombocitemia esencial en 2017, en marzo de 2017. En mi caso fue a raíz de un cansancio extremo. Estuve varios meses con la idea de que tenía anemia hasta que me hice unos análisis y en esos análisis salieron 2.200.000 plaquetas y a raíz de ahí comenzó un proceso de varias pruebas, de análisis, de una biopsia de la médula ósea y a través de esas pruebas me diagnosticaron la trombocitemia esencial. Me hicieron también la prueba genética de positivo en CAL2, creo que es, o CAL positivo. Y desde entonces hasta ahora. Tipos de test y pruebas, inicialmente me hicieron perdón, la punción de médula ósea, la biopsia y diría que muchos análisis de sangre. Inicialmente casi los 2 primeros años me hacía análisis cada semana. La primera medicación que tomé fue anagrelide y debido a los efectos secundarios la dejé, y la medicación con la que estoy ahora es interferón, Pegasis. Y también tengo efectos secundarios, pero bueno, en mi caso es diferente a la anterior. La anterior no me permitía llevar una vida, vamos a decir, normal o seguir más bien mi día a día. ¿Nos puedes explicar cuáles han sido estos efectos secundarios de la primera medicación que realmente alteraban tu día a día? Sí, con la primera medicación, bueno, yo después de todas las pruebas he de decir que me sentí con mucha energía porque cuando me estaban haciendo las pruebas, bueno, no se sabía lo que era y parecía que me había tocado lo menos malo, así que después de las pruebas tuve una etapa de mucha energía. Cuando empecé con la medicación con anagrelide, lo que notaba eran dolores de cabeza muy fuertes, diarios. Cada 2 meses más o menos acababa en urgencias. Taquicardias a la hora aproximadamente de tomarme la medicación y muchísimo cansancio. Es decir, yo ya preanálisis y prediagnóstico había tenido y había estado muy fatigada, pero una vez que comencé con la medicación y que es cierto que las plaquetas bajaron hasta 400.000, yo había días que no podía caminar 100 metros y me faltaba el aire, me mareaba, tenía vértigos, tuve 2 años con vértigos y con mareos, problemas de visión, hasta que dejé la medicación. Sí, claro. Ha habido de todo. Es decir, que ha habido de todo. Va a hacer 8 años que estoy diagnosticada. Vivía en Fuerteventura cuando me diagnosticaron, ahora vivo en San Sebastián y he tenido, diría que entre 7 y 8 hematólogos diferentes. Con la primera, que fue en Fuerteventura, bueno, mi relación fue más de únicamente, o esta es la sensación que yo tuve, de bajar las plaquetas rápido y no hubo tanta importancia a cómo me sentía yo, a que yo no podía llevar a cabo mi día a día. Cuando, bueno, cambié
cambié de lugar y me fui a vivir a San Sebastián. He tenido varios hematólogos. Ha sido complicado, diría que me escucharan. Lo que para mí ha sido complicado es esto, que de verdad escucharan lo que yo les quería explicar sobre los síntomas. Em, a día de hoy hablo con mi hematóloga, hablamos sobre las dosis, hablamos sobre cómo me siento, hablamos sobre qué hacer, pero para esto he de decir que sí que ha habido que, en mi caso, lucharlo un poco. Sí, ha sido o está siendo todo un proceso con sus diferentes etapas. Inicialmente afectó por completo a mi ritmo laboral. Tuve que dejar el trabajo. Estuve 2 años sin trabajar y cambié de trabajo. Yo trabajaba como dentista en una clínica y estos 2 años, bueno, hicieron que cambiara a otro tipo de trabajo. A día de hoy, la energía que tengo es es mayor que hace unos años, pero sigue afectando sin lugar a duda en mi día a día y en mi ritmo de trabajo. Yo organizo mi agenda según los días en los que me voy a pinchar el interferón, organizo mis reuniones con la familia, mis encuentros con mis amigos y mis amigas en relación con cómo me voy a sentir y bueno, a nivel familiar también ha sido todo un proceso. Inicialmente hubo mucho miedo, sin lugar a dudas, dentro de mí y en mi familia. Así que hubo una insistencia inicial en mi familia de que que me medicara con ese medicamento que fue el primero que tomé, con anagrelide. Em, Hubo a nivel emocional, fue duro, fue muy duro. En mi caso, los 2 primeros años me costó aceptar que mi ritmo de vida no era el mismo, que mi día a día no era el mismo, que si yo he sido y soy una persona activa, me gusta viajar, me gusta ir al monte, caminar, y el cambio de ir a caminar y estar caminando todo un día y después descansar y recuperarme, a que eso había cambiado dentro de mí, dentro de mi cuerpo, que ya no era posible o no estaba siendo posible ir a caminar todo un día y descansar y ya recuperar la energía. A mí me costó aceptar esto. A día de hoy el proceso es diferente. Entiendo que mi cuerpo me da todo lo que puede y soy mucho más amable con mi cuerpo. Sigo viajando, he vuelto a viajar, he vuelto a hacer deporte, me reúno con mis amigos y con mis amigas, aunque tenga que organizar mi agenda. Y a nivel familiar hay mayor aceptación, diría que desde que yo lo he aceptado también. Mucha más comprensión, muchísimo más acompañamiento también. Y ya no, digamos que no es un día a día, no es un tema tabú, voy a decir, estoy quizá exagerando, pero sí que inicialmente era un tema complicado, se hablaba, pero no, quizá porque
ninguna de las personas queríamos verlo, ¿no? De cara o de frente. Y sí, ahora es diferente, mucho más llevadero, aunque es cierto que hoy estoy aquí contando esto y sonriendo, y hay otros días que no sonrío tanto porque estoy con fiebre o me duele todo el cuerpo por los efectos secundarios del Pegasis. Pero así es. Empiezo por las preocupaciones. Mi preocupación inicial era un poco lo que os contaba. Yo quería de alguna forma volver a mi vida anterior, que también cuidado, idealizamos mucho la vida anterior, ¿no? Creo. Em, y mi preocupación era hacer las cosas que me gustaban con disfrute. Así que en el tiempo que estuve parada, me planteé cómo podía mejorar mi día a día. No tuve otra opción que fijarme en el día a día porque cada día era diferente en los síntomas. Era un nuevo mundo para mí sentir qué es lo que pasaba dentro de mi cuerpo. Y, y empecé a estudiar atención plena, hice un máster en atención plena, decidí mejorar dentro de mis posibilidades, de lo que estaba en mis manos, mi salud emocional y física. A raíz del curso en atención plena, me centré en la respiración, me ayudó mucho para los dolores de cabeza. Respirar, algo tan simple. Me ayudó mucho escribir, el hecho de escribir qué es lo que pasaba por mi cabeza, cómo me sentía. De hecho, hace unos años publiqué un libro con poemas, varios escritos en esa época. Me ayudó, me ayudó a responsabilizarme, que esto es un reto diario, responsabilizarme de mí, de mis decisiones, de mi cuerpo, cuidarme. Diría que comencé con un médico nutricionista, cuidar qué es lo que comía, cómo lo hacía, ponerme pequeños retos al inicio. Ahora hablando de los retos, si no podía caminar como antes durante 4 horas, ¿por qué no caminar durante 5 minutos? ¿Por qué no caminar durante 10, durante 15, durante 20? Pedir ayuda, acompañar, si y quizá me sentía más fatigada, pedirle a alguna amiga que me acompañara en un paseo o algún amigo. Es decir, abrirme a lo nuevo, a hacer las cosas diferente. Esto me ayudó muchísimo. Los pasos pequeños, de darme cuenta que si caminaba 30 minutos, luego podía caminar 1 hora, después me hacía un pequeño viaje y, y sí, resumiendo, diría que fue responsabilizarme, salir del drama dentro de mis posibilidades, salir de ahí, aceptar, respirar, nutrirme, comer bien, informarme sobre qué es lo que es bueno para mí en la alimentación, informarme sobre la enfermedad sin vamos a decir, hiperinformarme, me refiero a también salir cuando una se entra en un bucle o se obsesiona
por qué es lo que tomo, cuáles son los efectos secundarios, qué es lo que me pasa, ¿no? Y salir de ahí. Y para salir de ahí ayuda esto que estoy hablando, el hecho de parar, respirar, estoy viva ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis posibilidades reales? Por mucha pena que me dé que no sean las mismas, quizá en estas nuevas hay algo, hay un regalo también. Y en mi caso, de hecho, así lo ha sido. Inicialmente lo que parecía un, un drama, que fue el cambio de trabajo, en mi caso ha sido un regalo, ha sido una oportunidad de expresarme desde otro lugar, de desarrollar otras capacidades en mí. Y, como algo más reciente, os comparto que desde este verano mi último reto ha sido, o mi nuevo reto, debido a que los efectos secundarios del interferón desde el verano han sido o han vuelto a ser bastante incómodos en mi día a día por el proceso gripal que vivo después de pinchármelo. A raíz de ahí, nuevamente entré a reflexionar sobre esto que os cuento, sobre cuáles son mis posibilidades, qué puedo hacer yo, cómo fortalecer mi cuerpo y mi mente. Y ¡pum! El reto es fortalecer mi cuerpo entrenando para hacer una ruta de bici de varios días. Y ahora estoy con esto, estoy muy contenta con esto, escribiendo sobre ello, soñando también, viendo qué rutas podría hacer y entrenando poco a poco. Y digo poco a poco porque es real. Yo me fatigo muy fácilmente y voy, aumentan las pulsaciones muy fácil y bueno, voy viendo cuál es la forma y, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, así que bueno, lo voy a hacer como un reto abierto a cualquier persona que también quiera animarse a hacerlo y a seguirlo. Sí, al inicio, bueno, como os decía, es un proceso también para ellos, para los familiares y para mis amigos y amigas. Digamos que lo han llevado muy parecido a cómo lo he estado llevando yo. Primero con miedo, hubo una alarma, un susto grande, porque en mi caso hubo muchos síntomas. Yo sé pacientes que, bueno, que quizá no tienen tantos síntomas y quizá no salta la alarma de esta forma. Creo que el familiar o la persona que te aprecia, que está cerca de ti, eh, se asusta cuando no te ve bien, cuando es algo nuevo, cuando no es capaz de controlar eso nuevo, de la misma forma que una se asusta, ¿no? Que así fue mi caso. Así que al inicio fue muy potente, mm, mucha intensidad, y luego fue, se fue aceptando y diría que fue un espejo, ¿no? De lo que a mí me iba pasando. Hubo muchos amigos bueno, yo lo valoro y lo valoraré toda mi vida. Fueron muy comprensivos y diría que muy respetuosos. Creo que es muy importante esto, porque dentro del respeto hay una escucha de sea lo que sea que tú decides sobre tu cuerpo,
poco de lo que te está pasando, bueno, no es fácil estar cerca de una persona que está enferma, yo creo. Y creo que la persona que está enferma también le hace bien aceptar esto. No es fácil cuando existen esos síntomas, cuando no te apetece caminar, cuando no estás de humor. Ahí no es fácil. Y, y es muy bonito también. Y creo que al final el amor lo puede todo. Y es cierto que una vez que tú vas y que tú lo intentas, que este fue mi caso, ¿no? El aceptarlo, el decir, venga, vamos, voy a hacer todo lo que pueda, ellos también están ahí. Este ha sido mi caso y estoy súper agradecida. Ujú. Sí, yo, bueno, desde que empecé a menstruar, ya hace un tiempo, he tenido menstruaciones dolorosas durante años, muy dolorosas durante algunos años, y una de las razones por las que me hice los análisis prediagnóstico, por las que fui al médico, fue que tuve una menstruación que me dejó en la cama. Fue una menstruación con sangrado muy abundante y con muchísimo cansancio. Y ya llevaba, las anteriores menstruaciones habían sido menstruaciones con mucho sangrado, pero esta fue la que, esto junto con el cansancio que tenía y que tuve durante la menstruación, fue lo que hizo que fuera al médico, y luego a posterior vinieron todas las pruebas y el diagnóstico de la trombocitemia esencial. Tuve durante un tiempo varias reglas, menstruaciones dolorosas, ya las tenía, con sangrado muy abundante. Al bajar las plaquetas, lo relaciono con el aumento de las plaquetas, porque al bajar las plaquetas es cierto que no he tenido sangrado tan abundante, pero sí durante un tiempo he tenido coágulos, que sigo teniendo durante la menstruación. Afortunadamente mis menstruaciones ya no son tan dolorosas, son muy llevaderas. Lo relaciono con el cambio de alimentación que he tenido de un tiempo a esta parte. En relación con la medicación con la que estoy ahora, con Pegasis, sí que diría que el cambio de humor que ella de por sí puede llevar, o que he tenido o tengo cuando estoy con la regla o premenstrual, es algo mayor. Es decir, si yo estoy premenstrual y me pongo la medicación, los efectos que yo noto son mayores, y efectos en cuanto a cansancio, dolor óseo, algo de dolor de cabeza, y el cambio de humor que yo tengo es mayor también, bastante. Algo más baja, emocional, algo más triste. Esto sí lo he notado a lo largo de los últimos años porque lo he observado. Voy marcando cuando me pongo la medicación y voy marcando mi ciclo menstrual. Me ayuda mucho esto. Y voy llevándolo también. Sí, a mí me gusta llamarlos trucos que a, a lo largo de los años, algunos sirven, dependiendo de la etapa, quiero decir, hay algunos que van sirviendo en esa etapa y que luego en otra etapa cambian, concreto. Me ayuda mucho la alimentación, muchísimo. Bueno,
ser amable. Al final ser amable con mi cuerpo, con lo que como. Tengo mis días y hay días que también he aprendido a no ser extremadamente estricta y exigente. En mi caso, hay gente que le funciona así, ¿no? Ser un samurái. En mi caso, por etapas. Entonces me ayuda la alimentación y esta amabilidad o esta flexibilidad. Me ayuda sin duda también el deporte, pero el deporte como actividad, como acción. Sea cuando estoy más cansada, incluso los días que estoy más cansada, salgo a caminar un poco. Los que no estoy tan cansada, camino, ando en bici, me voy al monte. El compaginar el disfrute con esa actividad, en mi caso. Me encanta estar, sí, o el percibir la naturaleza, el mar, la montaña. Y afortunadamente vivo cerca o estoy prácticamente en montaña y utilizo esto en mi favor, o sí, a mi favor. Entonces salgo a caminar, no con la actividad que lo hacía antes, pero ¿qué importa? ¿Qué más? Respirar, respirar. En la parte de la atención plena. La atención plena como vivir en el día. Esto es un reto de por vida para mí, hasta la muerte. El aprendizaje de valorar las cositas de la vida y la sencillez. Me ayuda a acompañarme de las personas que quiero y que me quieren. Me ayuda a escribir mucho. De hecho, a día de hoy doy talleres de escritura y de interpretación, de narración. Me ayuda a leer. Me ayuda mucho descubrir como no hace falta viajar muy lejos para esto, ¿no? Sino descubrir incluso dentro del lugar en el que vivo cosas nuevas. Me ayuda a retarme y comprometerme con eso, con lo que me reto. Es decir, que haya un sentido en mi día a día, sea lo que sea ese reto, porque ese reto puede ser de aquí a dentro de 2 meses voy a caminar 30 minutos al día. Eso es un reto ya. Y eso ya le da ese sentido al día a día. Pueden ser otro tipo de retos, como una ruta en bici de varios días. Puede ser escribir todos los días, puede ser compartir lo que hago, ¿no? Porque en mí hay una timidez también, ¿no? Con todo esto, pero me emociona y me ilusiona compartirlo. Creo que si tuviera que resumirlo, este sería el más grande. Dar un sentido a lo que haces. Y ahí viene lo demás, sea en la actividad, sea en la alimentación, en la nutrición, sea en disfrutar de las pequeñas cosas, sea en organizar tu ritmo de vida, tu ritmo laboral, que no es fácil, lo sé, desde una amabilidad, sea pedir ayuda. Pedir ayuda es un gran reto también, sea lo que sea. Sí, darle sentido para mí. Sí,
Se sale de todo. Este es el mensaje. Todo es pasajero. Si estás en una etapa de las duras, vas a salir de ahí. Si no lo estás, sigue, continúa avanzando. Esto que nos pasa y esta enfermedad o estas enfermedades es algo importante que nos está pasando, pero no es un drama. Y todo, al final sigue adelante si una quiere y uno quiere seguir adelante. ¿Se puede? Sí se puede. Hazlo, hazlo tuyo, haz tuyo este proceso y acompáñate de ti y de tu gente.